Hola a todos, soy Alejandro Seche y en esta clase les hablaré sobre la interpretación mítica del Mercurio astrológico desde la perspectiva de mitologías distintas a la grecorromana. Si no has visto los videos anteriores que están disponibles en la plataforma Así de Simple Premium, te invito a verlos porque allí vas a conseguir un material muy rico en información sobre el Mercurio astrológico desde el punto de vista de la mitología griega y romana de la antigüedad. La idea de esta clase es ampliar la caja de herramientas míticas para entonces volver sobre la práctica astrológica y tener una mirada mucho más profunda, más completa, más compleja, más aguda sobre este arquetipo llamado Mercurio. Entonces, sin más preámbulo, vamos a avanzar a el primer personaje mítico eh, del cual vamos a conversar en la sesión de hoy, que es el dios védico Pushan. Hay que aclarar que cuando decimos védico nos estamos refiriendo a la religiosidad de los Vedas, que es la primera gran religión de la India antigua, de la cual surgen las demás. Es decir, que a partir o sobre la religiosidad védica se van a ir formando, gestando, construyendo por acumulación, aunque también por divergencia, otras religiosidades futuras como la religiosidad puránica, como la religiosidad hinduista, como la religiosidad budista y un largo etcétera. Entonces, nos interesa mucho Pushan porque establece unas correlaciones muy interesantes y una resonancia muy rica con el Hermes griego y el Mercurio latino. El término Pushan ha sido interpretado como el que hace prosperar. Otros han preferido derivar la palabra Pushan de Pusti, que significa nutrición, y que conseguiría su respaldo en uno de los epítetos más célebres de esta divinidad, que es el nutridor. Por último, algunos han interpretado el nombre de Pushan como un sinónimo o un término que está haciendo alusión a la tierra como habitáculo universal. Pero las dos acepciones anteriores realmente son las más relevantes. Nos interesa mucho a Pushan como dios mensajero, porque Hermes y Mercurio también son dioses mensajeros. En este caso, Pushan es un mensajero del dios Surya, que es el dios solar. Va por delante de Surya marcándole el camino. Surya posee su propio carro tirado por caballos y Pushan tiene también el suyo tirado por cabras. Así que es un dios, por un lado, mensajero, porque, bueno, tiene como función transmitir informaciones, cualquier tipo de mensajes, advertencias, de un mundo a otro. ¿Okay? Trasladando esa información de un área del universo a otra, de los cielos a la tierra, de la tierra al inframundo. Y también está esta imagen de Pushan como dios auriga, como dios conductor de carros, que también es muy relevante para el arquetipo que estamos trabajando. Recordemos que Hermes y Mercurio son dioses conductores, son dioses aurigas. Claro, el caso de Pushan es un tanto distinto porque él inicialmente es un viajero del cielo, un auriga celeste, un pastor celestial, pero también esta cualidad se va a extrapolar al mundo terreno, o al mundo terrenal, y por eso es el dios de los caminos y por extensión de los caminantes. Otra cualidad que tiene en común con Hermes. Los devotos le oraban a Pushan para pedirle que tuvieran un tránsito fluido, fácil, seguro, fueran a donde fuesen, que estos caminos siempre les resultaran favorables. Y
Y entonces, asociado a estas ideas, está el Pushan como patrono de los viajes y de los viajeros. Nuevamente, cualidades muy en afinidad con Hermes en el mundo griego. Eh, También como este otro dios, Pushan es un dios psicopompo. Recordemos que psicopompo está haciendo alusión a una divinidad o una figura que a veces puede ser animal o cualquier tipo de imagen que sirve o que tiene como misión conducir las almas al mundo de los muertos, al más allá, a la patria de los ancestros, que al final viene a ser lo mismo, simplemente son distintas formas de nombrar una misma realidad según la cultura en la que nos ubiquemos. Pushan entonces también tiene esta función sagrada junto con el dios habitar. Algo que también es bien interesante es cuánto coincide con Hermes en ser, al ser también un dios de las encrucijadas, de las uniones de los caminos. Es una imagen simple pero muy potente del encuentro de mundos, del encuentro de materiales, de personas, de bienes. Detrás de este tipo de divinidades, como Hermes, como Mercurio, como Pushan, siempre está la mente, el pensamiento, la palabra, la comunicación. Así que la imagen de la encrucijada, visto desde esta perspectiva, tiene un alcance enorme, porque entonces la podemos también interpretar como algo que nos está dando a entender que esta divinidad está asociada al encuentro de ideas, al intercambio verbal, eh, a esa convergencia de los distintos puntos de vista. ¿Okay? Entonces, desde esa perspectiva, hay un simbolismo muy rico aquí. Eh, Aunque son dioses que establecen correspondencias, que establecen una serie de homologías sumamente interesantes, hay que entender que cada una de estas divinidades pertenece a una cultura distinta, tiene un contexto único, pertenecen a una época, a una geografía, a una vida devocional diferente y que por eso entonces aunque participan del mismo arquetipo, van a manifestarse de modos diversos. Y justamente en esas variaciones culturales es donde encontramos una riqueza que nos va a servir bastante a la hora de volver sobre la práctica astrológica. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la imagen de Pushan como dios de las reuniones. Me parece que está arrojando luz sobre funciones mercurianas astrológicas de un modo mucho más explícito en comparación a cómo lo hace el Hermes griego. Porque donde hay dos personas o más, ahí está Pushan. Donde hay personas intercambiando objetos, bienes, vendiendo, comprando, conversando, dialogando, participando en un ritual, celebrando alguna festividad, realizando cualquier cosa en común, ahí está Pushan. Porque Pushan sería entonces la divinidad que posibilita el encuentro, las reuniones. Y recordemos la capacidad de sociabilización tan marcada que tiene el Mercurio planetario. Bueno, claro, ambos dioses, me refiero al Hermes griego y a Pushan en la cultura védica, son dioses del pastoreo, son dioses del mundo pastoral. En el caso de Pushan hay un acento un poco más marcado sobre el alimento. El alimento, sobre todo el ganado, es decir, es un dios que está pendiente de que el ganado cuente con un pasto fresco, nutritivo, de buena calidad, con el agua cristalina, que cuenten con un ambiente apropiado, etcétera. Pero bueno, también en un sentido más amplio, o sea, es decir, que por extensión, Pushan también va a tener una relación especial
con la alimentación. Eh, por ejemplo, de la alimentación del ser humano. Eh, Eso no nos aleja tanto de nuestro Mercurio astrológico, especialmente si tomamos en cuenta la vertiente virgiana de Mercurio y su relación con el nutricionismo, la dietética, el cuidado corporal, el cultivo, el trabajo con la tierra, etc. Eh, Pushan también tiene dentro de estas variaciones culturales algunas cosas bien curiosas que, insisto, arrojan luz nueva sobre el mercurio astrológico. Por ejemplo, una de las que más podría llamar la atención es que los devotos recurrían a Pusham para que éste los protegiera de que otros seres humanos los explotaran. Entonces, bueno, claro, hay un sentido, sí, de equidad, de igualdad, pero yo creo que desde el punto de vista astrológico y atendiendo a la verdadera naturaleza de Pusham, aquí lo que hay es un tema asociado a las relaciones con nuestros pares en su sentido más amplio. ¿Ok? Las relaciones entre los seres humanos, desde el punto de vista de la regencia de Pusham, debería ser una relación siempre realmente en armonía, de igual a igual. Los otros seres humanos son nuestros hermanos, nuestros compañeros. Eh, el simbolismo de Mercurio, especialmente a través de su vertiente geminiana, es un simbolismo que gira en torno a la relación con estos pares, aquellos que son iguales a nosotros. No a nuestros subordinados ni a nuestros superiores o jefes, sino a nuestros iguales. Y de allí también el simbolismo del frater, del hermano, de aquel que está en igualdad con respecto a nosotros. Entonces, hay mucho de eso también en Pusham. Hay la concepción de que cualquier ser humano es nuestro hermano, nuestro igual. Y se le pide a esta divinidad que nos cuide de que cualquier otra persona nos explote y se aproveche de nosotros. Dentro de la caracterización de Pusham destacan algunas cosas como que por lo general este lleva una lanza de oro. Más raramente un punzón o un aguijón. También se señala que usa una barba dorada, que su cabello siempre está perfectamente trenzado. No se debe pensar que Pusham es un dios del sol. El dios del sol es Surya. Ahora bien, esta apariencia resplandeciente, brillante, estos atributos de oro, en los que nos están señalando ese nimbo solar, esa incidencia de lo solar, esa cierta cualidad solar en esta divinidad. Y esto está muy vinculado con la relación tan especial que hay entre el arquetipo mercuriano y el sol. Recordemos, por ejemplo, en la mitología grecorromana, cómo hay una relación muy íntima entre Hermes y el dios Apolo, que es el dios del sol. Son hermanos y hay toda una serie de intercambios entre ellos. Esto tiene una fundamentación astrológica y astronómica. Pensemos cómo el Mercurio no puede alejarse mucho del Sol, no puede ir más allá de los 28 grados con respecto a este. Entonces, lo mismo está sucediendo acá en las relaciones de Pusham con Surya. Por eso es que Pusham siempre está cerca de Surya como su conductor, como su guía, y recibe de él estas cualidades solares. Claro, a su vez, todos estos casos míticos nos están hablando en un nivel mucho más profundo, un nivel psicosimbólico, de los profundos vínculos que hay entre el pensamiento, la palabra, por un lado, que están representados, por ejemplo, por Pusham, por Mercurio, y la conciencia,
que estará representado por el sol. Hay toda un diálogo muy trascendente entre pensamiento, palabra y conciencia. De allí también que este tipo de divinidades, por ejemplo, sobre todo en un caso como el de Pushan, son dioses concienciadores, son dioses muy sabios. Por eso Pushan es el dios del buen consejo. Los devotos recurrían a él buscando su orientación. Y son vehículos de experiencias trascendentes. De allí, por ejemplo, lo interesante que puede resultar interpretar psicosimbólicamente el hecho de que Pushan, aunque no consumía el soma, lo trasladaba, lo llevaba de un punto A un punto B. Aunque no podemos detenernos por cuestiones de tiempo mucho en la figura del soma, sí quisiera acotar de que es una divinidad que a su vez es una planta con la cual se hace una bebida sagrada, ritual, alucinógena, que genera un efecto de alteración de la conciencia, de amplificación de la conciencia, y que tiene una importancia muy especial en la cultura de la India antigua, así como lo hace también su equivalente persa, el Ahoma. Entonces, no se nos dice que Pushan consuma el soma, sino que lo traslada. Entonces, si recordamos que es una divinidad del pensamiento, de la palabra, entonces entendemos cómo nuestra mente y nuestras palabras pueden ser vehículos, sí, es cierto, de la destrucción, de la oscuridad, del mal, pero también de la sabiduría, del éxtasis, de la adquisición de una visión superior, de una nueva conciencia, ¿ok? Y a esa dirección creo que es que está apuntando Pushan. Es amigo y hermano del dios Indra, un dios uraniano, un dios de los espacios celestes, lo que quiero decir con eso. Ya hemos dicho que conduce un carro que está propulsado por cabras. En su origen es un dios que sí pudo haber sido un dios solar, pero luego esto fue absorbido por Surya. También en su origen pudo haber sido un dios de los pastores, nada más. Nos puede ayudar mucho a tener una idea más amplia o más profunda de Pushan si leemos los himnos dedicados a él en el Rig Veda, uno de las colecciones de himnos sagrados que son, bueno, fundadores de la cultura védica. En estos himnos se lee, por ejemplo, acompáñanos, oh Dios, delante, abriéndonos el camino. Aquí me interesa señalar esa capacidad no solo de que es el que marca el camino, el que guía, el que conduce, sino el que abre el camino, un abridor de caminos, un abridor de posibilidades nuevas. También se lee en otra parte de los himnos, haz que los botines sean fáciles de ganar. Porque claro, es una divinidad que está conectada con un cierto sentido de prosperidad, de ganancia. De allí el símbolo de las vacas que protege Pushan. Pero hay que también tener en cuenta que esta imagen del ganado que es conducido nos habla de una prosperidad que es material, pero también inmaterial, de que tiene que ver con el mundo terrenal, pero sobre todo con el ultraterreno. Entonces de allí que estos botines sean también botines del alma. Eso va a quedar un poco más claro más adelante. En otro himno se expresa: oh Pushan, condúcenos en unión de un hombre sabio que conozca puntualmente el camino, que pueda decir por aquí. Ya aparece la imagen del hombre sabio que nos orienta, que comparte su sabiduría, su conocimiento, su experiencia. Sé nuestro conductor del carro del orden. Y por último, muy vinculado a su epíteto
de hijo de la liberación, el Rig Veda reza: oh libertador, ayúdanos a encontrar el tesoro con nuestra visión interior. Y allí creo que está la clave que engloba las citas anteriores. Eh, Allí entendemos que ese botín realmente es un botín espiritual, de que esa prosperidad o riqueza es de un orden inmaterial y que es un Dios que nos está hablando del poder de la mente, del pensamiento, que eh, son facultades humanas que nos permiten trasladarnos a través de nuestra mente. Viajamos. ¿Mm? Eh, a- eh, Nuestro ser puede desplazarse en múltiples direcciones. A través de la palabra también se abren nuevos caminos y también movemos a otros hacia nuevos horizontes, o los conducimos hacia un nuevo marco conceptual o una nueva cosmovisión. Entonces, esta idea de la visión interior yo la considero fundamental y es muy rico poder a partir de esto volver sobre el mercurio astrológico y entender un poco eh, a las posibilidades del mercurio en la carta astral en cuanto al poder de nuestros pensamientos y de las cosas que decimos, de las cosas que escribimos, las cosas que omitimos. Eh, Hablamos, por ejemplo, cuando abordábamos este arquetipo desde la mitología grecorromana, que Hermes es un dios bisagra, como las bisagras de las puertas. Entonces el mercurio astrológico nos puede abrir, pero también cerrar al mundo. Nos puede abrir nuevas posibilidades a una nueva visión, pero también podemos ser presos de nuestros propios pensamientos. Ahora, si nos trasladamos a la cultura nórdica, descubrimos, muy complacidos, que topamos con otras figuras que establecen correspondencias muy ricas con el Hermes griego y el Mercurio latino, como es el caso de Hermod, que es el dios mensajero de los dioses, el heraldo de los haces, el más rápido del Asgard, que es, digamos, el lugar habitado por los haces, es hijo de Odín, pero también con mucha frecuencia se le califica como sirviente de Odín. Aquí, igual que el caso de Pushan o el caso de Hermes, estamos hablando de una divinidad que ocuparía el último renglón o el último tramo del escalafón social, si nosotros organizáramos a los dioses por clases sociales. Y que por eso es que cumplen funciones de servicio y ejecutan funciones humildes, a veces de artesanos, de obreros, funciones muy simples pero poderosas, simples pero con grandes repercusiones. Uno de los mitos principales dentro del imaginario nórdico es la muerte de Balder. No nos vamos a detener en quién es Balder, digamos, y en todo lo que implica esta figura. Solo acotemos que es un dios solar, es un dios del sol, y nuevamente entonces hay una relación muy especial entre Hermod como imagen mercuriana y el sol, lo cual, como hemos comentado, lo podemos corroborar en el plano astronómico y astrológico. Entonces el asunto es que hay un punto en la narración mítica donde, gracias a las estratagemas y los engaños del dios Loki, Balder muere y desciende al Hel, al mundo subterráneo, a los infiernos nórdicos. Y bueno, esto genera un impacto enorme en los dioses. Todos los haces están en una pena profunda, y se envía a Hermod precisamente a ir al Hel. Bueno, la intención inicial es recuperarlo, o sea, como atraer de vuelta a Balder. No resulta tan así realmente, porque eh, es más una negociación, por decirlo de algún modo. El asunto es que se nos narra
ese descenso de Hermod. Allí entonces Hermod también está cumpliendo o está en una relación muy estrecha con la función del psicopompo que también Hermes y Mercurio cumplen, o dioses como Pushan también cumplen. Eh, me gustaría compartir un breve fragmento del relato que se nos cuenta en el Edda Menor. Se nos dice: en cuanto a Hermod, hay que decir que cabalgó 9 noches por oscuros y profundos valles, de modo que no vio nada hasta que llegó al río Giol y lo cruzó por el puente del Giol. Este está recubierto con oro brillante. Modgud se llama la muchacha que guarda el puente. Ella le preguntó su nombre y de qué gente era, y dijo que el día antes habían pasado a caballo por el puente 5 tropeles de hombres muertos. Pero no resuena menos el puente al pasarlo tú solo, y no tienes tú el color de los muertos. Claro, porque se supone que solo puede ingresar al Hel aquellos que han fallecido, y obviamente Hermod no está muerto. Y bueno, se nos va describiendo toda esa geografía subterránea, el montado sobre Sleipnir, el caballo sagrado, y el asunto es que, bueno, efectivamente termina encontrándose con Balder, lo ve sentado en el inframundo. Hermod pernocta, se queda una noche dormido en las estancias del Hel. Hay un episodio también muy interesante que nos habla de las funciones de este dios, porque algunos personajes que están en el infierno aprovechan la oportunidad para entregarle objetos a Hermod para que éste a su vez se los entregue a alguna divinidad que vive en el Asgard, es decir, a los Ases. Entonces, por ejemplo, el mismo Balder le entrega este anillo mágico tan especial que es el Draupnir, para que Hermod se lo entregue a Odín. Y Nanna le entrega un paño y un anillo de oro para que Hermod se los entregue a Frigg y a Fuya. Entonces aquí también está esta imagen de un dios mercuriano encargado de realizar intercambios, de realizar como digamos, traslados de objetos, hay un comercio en el sentido más amplio del término entre, en este caso, los mundos subterráneos y el mundo del Asgard. El asunto es que, claro, hay unas condiciones, eso ya desborda un poco nuestros intereses en este momento, una condición para que Balder pueda regresar al Asgard, y es que todos los seres, incluso los seres inanimados, lloren por igual la muerte de Balder. Entonces, si eso sucede, ok, regresamos a Balder al Asgard. Pero Loki nuevamente hace de las suyas, y emplea el engaño, el disfraz, la trampa, se hace pasar por una anciana que se niega a llorar la muerte de Balder. Entonces, con que un solo ser en el mundo no lo llore, entonces, bueno, Balder se quedará en el Hel. Y así sucede. Entonces, claro, también el tema de Loki requiere una clase aparte, por su riqueza, por su complejidad, porque, bueno, es muy especial esta divinidad, pero sí quisiera acotar que hay unas relaciones de otro orden, de otra naturaleza, entre Loki y Hermes. Sobre todo están compartiendo, digamos, esta cualidad de trickster, de bellaco, de pícaro, de tramposo, de embaucador, de marrullero. ¿Ok? Y más adelante esperemos que en futuras clases podamos tocar este tema tan interesante. Ahora, si nos trasladamos a Mesopotamia, nos topamos con el dios Nabu, que el acento sobre todo está puesto en el hecho de que es el dios de la escritura y de los escribanos. Él mismo, por supuesto, es un escribano. Se le ha calificado en algunos de los himnos babilónicos, por ejemplo, el escribiente sin igual de las tablillas.
Tablillas porque recordemos que Mesopotamia fue la primera civilización histórica porque fue la primera en generar una escritura y por lo tanto tenían la posibilidad de hacer un registro de todas las cosas que hacían. Y la primera escritura que ellos inventaron fue la Sumeria, también conocida como la escritura cuneiforme, que la realizaban sobre tablillas de arcilla. Entonces, la imagen de las tablillas va a ser muy relevante en esta cultura. Por ejemplo, decir que una divinidad lleva las tablillas del destino colgadas sobre su cuello va a ser una frase de uso común en los mitos, en las leyendas, en los himnos mesopotámicos. Y es aplicado a más de una divinidad. Bueno, tiene muchas cualidades mercurianas que podemos conectar con Hermes y con Mercurio en la mitología grecorromana, como por ejemplo Nabu como una divinidad inteligente, sabia, conocedora, de un saber o un entendimiento muy amplio, tanto que digamos, se le ha otorgado el rol de ser el consejero de todos los dioses, tanto de los superiores como de los inferiores, es decir, tanto de los dioses que viven en los mundos celestes como de aquellos que viven en los mundos subterráneos. Hay una cosa que también llama mucho la atención y que le podemos sacar provecho astrológico cuando aplicamos esto al Mercurio natal, por ejemplo, que es la relación que Nabu tiene con las cualidades administrativas contables. Y recordemos que Mercurio tiene mucho que ver con eso, especialmente a través de la vertiente virgiana. Nabu tiene a su cargo administrar todo lo concerniente al cielo y al más allá, a los mundos infiernos. Entonces es una especie como de Dios que cumple un cargo burocrático de naturaleza administrativa contable. Y eso me parece que muestra en un sentido mucho más explícito o elocuente este rasgo de Mercurio, más aún de cómo lo hace Hermes. Otra similitud es que así como Hermes y Mercurio y sus hijos, los Lares, Nabu también es un protector de la casa, solo que con el acento puesto sobre la casa paterna. Y bueno, cumple funciones de protección mucho más general, especialmente contra el mal de ojo. Los himnos babilónicos, que es una colección de himnos que están dedicados cada uno a distintos dioses, se lee que los hombres le piden a Nabu cosas como que yo tenga control de mis facultades. Y esto me llama mucho la atención, porque lo que se le está pidiendo en este contexto mesopotámico es no perder la cabeza, tener mis sentidos en perfectas condiciones, mis sentidos que estén siempre alertas y que mis facultades cognitivas, por decirlo en términos modernos, estén perfectas, estén en excelentes condiciones. Es decir, que estas capacidades del pensamiento y mis habilidades mentales estén en las mejores condiciones posibles. Y por supuesto, todos esos significados están muy relacionados con el Mercurio astrológico. En otro pasaje de los himnos babilónicos se lee que los campos les sean devueltos, que las rentas les sean aseguradas a Nabu, no al que está rezando, que su capilla sea próspera en el pueblo y en el cañaveral, que sea radiante su humor en las 4 regiones. Y me gusta mucho ese acento en el humor, porque efectivamente el arquetipo de Mercurio es un arquetipo muy ligado al humor, especialmente a través de su vertiente geminiana, al chiste, a la ocurrencia, a la narración humorística. Entonces, estos son como las principales cualidades de Nabu. Hay otras. Lo que pasa es que esos otros rasgos son, digamos, hay que leerlos de la perspectiva de que en la antigua Mesopotamia lo que funcionaba
no era tanto un politeísmo o un monoteísmo, sino un enoteísmo, donde según el contexto, según la necesidad del momento, cualquier divinidad en ese instante podía cumplir la función de Dios supremo. Entonces, cuando es así, esa divinidad absorbe las cualidades de todos los demás dioses. Pero las que le son más exclusivas a Nabu son las que hemos estado señalando. Los invito entonces ahora a que nos traslademos al mundo del Egipto antiguo, especialmente para poder conversar sobre Tot. Una divinidad muy célebre. Es muy probable que muchos de ustedes ya hayan visto imágenes de él o estén más o menos enterados de su existencia o de algún mito, algún relato. Es un dios que es representado como una figura humana que está rematado por una cabeza de ibis, que es un ave, o con una cabeza de babuino, en particular de un mandril. Y bueno, en ciertos contextos, la divinidad puede tener una apariencia totalmente animal, totalmente zoomórfica, o totalmente humana, antropomórfica. Es un dios complejo. Es difícil sintetizar acá todo lo que está implicado en Tot, porque tiene una vida muy longeva dentro de la cultura egipcia y unas raíces muy antiguas. Él va absorbiendo cualidades de otros dioses, por ejemplo, como sucede con el dios Ya, que es un dios muy arcaico de quien Tot va a absorber todo lo relacionado con la luna, y de allí algunos de los atributos de Tot se deben a Ya, porque la luna creciente y el disco lunar que a veces Tot lleva como tocado sobre la cabeza, son realmente una herencia de Ya. Asimismo, por ejemplo, en algún punto, él absorbe cualidades de otro dios también bastante antiguo, como es Edjur, que también era un dios lunar, pero asociado a la figura del babuino, del mandril. Y así sucede con otras divinidades de quienes absorbe funciones, cualidades, poderes. La cultura egipcia es una cultura que funciona por sincretismo. Bueno, de allí entonces lo que Tot todavía conserva de Dios encargado de los procesos lunares en general. Allí lo que más nos interesa es, para efectos de esta clase, lo relacionado con, a partir de los ritmos lunares, como Tot establece la medición del tiempo. Y allí hay toda una dimensión de Tot como Dios de las medidas, el que todo lo mide. Okay, comenzando por el tiempo, y por eso es el que pergeñó o el que inventó el calendario. Y bueno, por supuesto, esto es una cualidad muy mercuriana, y ya lo estuvimos comentando en los videos dedicados a Hermes. Hermes fue el creador de todos los tipos de pesos y medidas que existen. Y a través de la línea virgiana, el planeta Mercurio tiene que ver mucho con esto. Tot es el dios de los escribas, es el inventor de la escritura, e igual como sucede con Hermes, es un dios que está asociado a las artes, a todo tipo de conocimiento, a la sabiduría, a las ciencias, a todas las funciones y aspiraciones intelectuales. Es el inventor de las lenguas. Entonces, nuevamente, estamos hablando de una divinidad que tiene que ver con el pensamiento y con la palabra oral o escrita y el poder que estas cosas tienen. Ahora, junto con otras divinidades, aunque en este caso Tot es la principal en este ámbito, Tot entonces está encargado de escribir los anales reales, donde se registra la cronología de los faraones, de los gobiernos, por decirlo en un sentido amplio, que se van sucediendo uno tras otro, y todos los grandes acontecimientos del reino. Ahora, desde el punto de vista de Tot, vinculado a la figura del babuino o mandril, destaca mucho, como hemos señalado, la capacidad de medición. O sea, a través de este símbolo, Tot lo mide todo. En la antigüedad,
egipcia era muy importante, por ejemplo, medir el nivel del río Nilo, porque prácticamente toda la vida de la comunidad giraba en torno a este río. Eh, Como han señalado algunos autores, ellos inventaron un artefacto, bueno, muy elemental que los egiptólogos modernos han llamado el nilómetro, que es para medir el nivel de este río, y ellos lo usaban para poder establecer ese nivel y hacer todas las predicciones sobre cómo va a ser el año en términos de la prosperidad, de la producción agrícola. Eh, la producción agrícola va a ser digamos, el factor decisivo sobre la calidad de la producción ganadera. Y por supuesto, entonces eso repercute en todo el reino. Eh, entonces, así como se hacía con el Nilo, también se hacía con, por ejemplo, los desagües de las aguas, que eran medidas por Tot a través de la imagen del babuino. También otra forma de medición muy interesante que después vamos a comentar con un poquito más de detenimiento es cómo Tot está presente en el juicio de Osiris cuando el Ba, o digamos algo que podríamos traducir más o menos de un modo aproximado como alma, es juzgada por esta divinidad, por Osiris, en la Duat, en los infiernos egipcios. Entonces el asunto es que dentro de este contexto, Tot va a tener una relación directa con el chequeo de la balanza y la medición que se genera a partir de allí, el registro de los resultados de ese pesaje. También es súper interesante leer el libro egipcio de los muertos y confirmar y darse cuenta de la presencia de Tot como babuino asociado al sol. Entonces, otra vez, eso me parece fascinante, como el arquetipo mercuriano, esta vez a través de la manifestación Tot, tiene una relación tan íntima, tan relevante con el sol. Como ha sucedido con Pushan y Surya o con Hermes y Apolo en casos anteriores. En este caso, los babuinos aparecen siempre saludando, adorando a Ra, uno de los principales dioses solares, o también portando el ojo de Ra, designado con el nombre de Uchat. También en unos pasajes más específicos, no son muy abundantes, del libro egipcio de los muertos, hay un lugar en la Duat que es el lago de fuego o el lago de las llamas, y hay 4 babuinos ubicados en las esquinas de este espacio. Entonces, como ven, está asociado Tot al sol, al fuego, al calor, todos conectados, ¿no? O sea, el calor y el fuego, en el caso de Tot, es siempre naturaleza solar. También, claro, esta función de medición, de cálculo, tiene un vínculo muy especial con la escritura. ¿Por qué? Porque la palabra también puede servir para conceptuar, para dar unas coordenadas fiables, para, en un sentido amplio, medir la realidad. Entonces, de allí también que Tot, en forma de mandril, aparezca en varias representaciones del Egipto antiguo sobre los hombros de un escriba, como si estuviera como orientándolo, dirigiéndolo, enseñándole. En otras representaciones aparece un babuino cara a cara, sentado frente al escriba, como si fuera una suerte de maestro o de orientador que lo está instruyendo. Cuando hablamos de la relación de Tot con el ibis, con esta ave, hay que hacer una distinción que a veces no se hace y eso genera confusión. Cuando estamos hablando de Tot como un dios sabio, un dios de la escritura, un dios consejero, etcétera, y se le representa con cabeza de ibis o con la figura de un ibis,
Ese ibis es específicamente el ibis que se conoce bajo la denominación científica de Triosciornis aethiopicus. Triosciornis aethiopicus, que es la imagen del ibis que vemos en la parte inferior de la pantalla que estamos compartiendo ahora. En cambio, muy distinto es cuando se está aludiendo a Thoth, pero vinculado al espíritu transfigurado del difunto, donde se le representa con otro tipo de ibis, otra especie de ibis, que científicamente se conoce como Geronticus eremita, que es el que está representado en la parte superior de la pantalla. ¿Qué es esto del espíritu transfigurado del difunto? Es un tema complejo que quizás vamos después a abordar en otra clase, pero muy brevemente comentamos que cuando una persona moría, se concebía que había varios componentes del ser humano que se separaban con el fallecimiento. Entonces, había un componente inmaterial o un cuerpo sutil, inmóvil, estático, que se quedaba con la momia, y había un componente móvil que viajaba a la Duat, a los infiernos, que es el que se enfrenta a todos los enemigos en el más allá, a todas las pruebas, a todos los desafíos, el que se enfrenta al juicio de Osiris, el que es evaluado, y si pasa el juicio de Osiris exitosamente, este regresa a la momia, se une al Ka, al componente fijo, y se transforma en algo que se llama Aj o Ak, que es el que tiene acceso al paraíso egipcio, que es el campo de las juncias o campiña de los juncos. Entonces, esa imagen del alma transfigurada, que es el que puede tener acceso al paraíso, a veces se representa como un ibis, pero este otro tipo de ibis, que es el Geronticus eremita. Bueno, por supuesto, el último caso que acabamos de nombrar está muy conectado con la función del psicopompo, mientras que la primera función está asociado más a la relación de Thoth con la mente, el pensamiento y la escritura. En algunos contextos específicos, Thoth se carga de algunas funciones similares a las de un juez, pero no es precisamente un dios que juzga. Por ejemplo, en el juicio de Osiris hay un jurado de 42 dioses y está Osiris como el juez principal. Ahora, me parece mucho más relevante la relación de Thoth con la casa de la vida. Muy interesante además, sobre todo para extrapolar eso al campo astrológico, porque la casa de la vida es donde se almacena en las bibliotecas y donde se enseña a los escribanos a escribir y a leer. Entonces, esto tiene una fundamentación mística, dado que se decía que el dios Ra, el dios solar, había otorgado los jeroglíficos a Thoth para que éste organizara y administrara otra vez la función administrativa todo el país. Allí entonces los jeroglíficos tenían un uso funcional y también un uso estético. Bueno, pero como decía, estas casas de la vida tenían extraordinarias bibliotecas donde se almacenaban, se clasificaban, se registraban, se estudiaban los papiros y todo tipo de documentos, que es una función muy mercurial. Recuerden que mercuriana, perdón. Mercurio, recuerden que es un planeta asociado a todo lo que es el papeleo, a las bibliotecas, a los bibliotecarios, sobre todo a través de, bueno, en general, y también sobre todo a partir de su vertiente virgiana. Pero también las casas de vida eran, como hemos dicho, donde se enseñaba a leer y escribir. Y eso era muy importante en la antigüedad egipcia. A mí me gusta mucho esta conexión de Thoth con la casa de la vida porque me parece que nos da herramientas más explícitas y plásticas, más expresivas que en el caso de Hermes,
para entender cómo el mercurio astrológico está asociado a los procesos de aprendizaje. Cuando tú una carta natal, por ejemplo, estudias, entre otros factores, por supuesto, que si todos los indicadores asociados a la casa 3, etcétera, etcétera, pero en especial Mercurio, y es muy importante. Entonces, estudiando el Mercurio natal, tú puedes entender cómo la persona aprende, cuáles son sus capacidades cognitivas, cuál es el tipo de conocimiento que le atrae, si tiene facilidades o dificultades, si tiene enfermedades, digamos, o discapacidades cognitivas, y cuál es el tipo de inteligencia dominante, si una inteligencia espacial o numérica, o kinésica o sensoperceptiva. Es decir, qué es lo que a esta persona le gusta aprender, cómo aprende, en qué contexto aprende, cuáles son las circunstancias que mejorarían el proceso de aprendizaje de esta persona. Entonces son preguntas que tú puedes comenzar a responder estudiando el Mercurio natal. Entonces creo que la imagen de Thoth es muy útil al respecto. La escritura no la ejercía la mayoría de los egipcios antiguos. De hecho, para la mayoría de los autores, o la mayoría de los autores son de la opinión de que si acaso el 1% o un poco más era el que tenía el privilegio de acceder a la escritura. Era una labor más compleja, quizá no tanto como un caso tan extremo como el mesopotámico, donde se afirma que un escriba tardaba 20 años promedio para realmente dominar la escritura cuneiforme. Bueno, quizá el caso egipcio no sea tan radical, pero sí era muy apreciado, muy valorado, y se concebía que la lectura y la escritura eran poderes. De allí que también Thoth es un dios mago, igual que Hermes en la mitología griega. Es cierto que en todos estos dioses siempre hay una relación dinámica entre la razón y la ausencia de la razón, la lógica y el mundo de lo ilógico. Pero también en todos estos casos, como Hermes, como Thoth, hay que también añadir que hay que poner esto en la perspectiva de la concepción que estas culturas tenían, especialmente la concepción mítica, que hacía que la palabra fuera equivalente a la cosa. Por eso, al decir la cosa, la creo. Pronunciar la palabra era equivalente al mismo tiempo crear la cosa. Entonces, por supuesto, era un acto mágico. De allí entonces que sea un dios mago y que se haya generado toda una vida legendaria en torno a Thoth, acerca de, por ejemplo, un libro mágico de Thoth. Eso se puede digamos, verificar, o se puede ver en varios relatos del Egipto antiguo, donde se cuentan las aventuras de ciertos personajes buscando este libro mágico. Se supone que quien fuera poseedor de él podía dominar a los dioses y subyugar al universo entero. Y también todo este tema tiene que ver mucho con cómo a partir de la figura de Thoth se va generando la figura legendaria del sacerdote mago Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande, como lo llamaban los griegos, que no es una figura realmente histórica, sino más en el campo de la leyenda, a quienes se le adjudicaban, por ejemplo, 42 libros, si no me equivoco, repletos de sabiduría hermética y mágica, filosófica, etc. En realidad, no hay ninguna prueba de que esos libros hayan existido. Lo que se ha conservado es el Corpus Hermeticum, solamente la traducción griega que los griegos hicieron de la lengua egipcia, y el resto son textos muy posteriores, como el Asclepio latino. ¿Okay? Pero bueno, es interesante toda esta evolución del tema de lo mágico en torno a Thoth, que
gestando otras figuras como la de Hermes Trismegisto. Aquí tenemos una imagen del juicio de Osiris, donde vemos en el centro precisamente al dios Tot con cabeza de ibis, y posee algunos de sus atributos clásicos, como son la pluma de cañas, con la cual está haciendo el registro. En algunas otras representaciones plásticas o literarias se nos habla de que también siempre está acompañado de su paleta de tinta y de un vaso de agua. Aquí tenemos a la balanza con sus dos platillos. En el platillo izquierdo está el corazón del difunto y en el platillo derecho la pluma de Maat, que es la diosa de la verdad. Y tenemos a dos dioses que están realmente muy vinculados. El dios Anubis con cabeza de chacal, que también es un psicopompo, igual que Tot, chequeando bien el pesaje y el equilibrio allí. Y Tot, que está haciendo el registro del veredicto del juicio. ¿Okay? En el extremo derecho tenemos allí la figura, por ejemplo, de Osiris, en blanco, es una alusión a su momificación. De hecho, él fue momificado por Anubis, disculpen, y acompañados de la diosa Isis y de su hermana Neftis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí es interesante cómo en este, digamos, episodio de psicostasia, es decir, de juicio, de evaluación del alma, del del difunto, Tot está cumpliendo una función muy importante, ¿no? Que es una función además, por un lado, de registro, pero también una función psicopompa. Otro episodio mítico bien interesante, muy rico narrativamente. No vamos a poder describirlo con detalle, solo aludir, los invito a leerlo. Es el episodio de la lucha de Horus contra Set. Horus, el hijo de Osiris e Isis, y luchando contra su tío Set. El asunto allí es que nos interesa particularmente el momento en que en plena batalla Set le desprende, le saca un ojo a Horus. Y eso genera mucho estupor, mucho asombro. El que sale en su auxilio es Tot. Y Tot entonces toma el ojo que se ha desprendido en plena batalla y con su saliva vamos a decir, como rellenando los vacíos, las hendiduras, las roturas, todas las partes faltantes del ojo. Es una saliva milagrosa que termina restituyendo todo el ojo, sanándolo, y entonces se lo regresa a Horus. Luego, bueno, sabemos que Horus termina venciendo a Set. Allí me interesa mucho destacar nuevamente, uno, las relaciones entre Tot como figura mercuriana con el sol, pero también el simbolismo de la saliva, que es una sustancia que es secretada desde la cavidad bucal. Entonces la boca, si bien puede cumplir funciones de, por ejemplo, masticación o puede tener un simbolismo agresivo, ¿no? Aquí nos interesa especialmente la relación de la boca con la palabra, con el verbo. Entonces la saliva se carga del poder de la palabra. Allí nuevamente nos encontramos ante un diálogo con el sol, que es la conciencia. Entonces la palabra nos permite, la mente, la palabra nos restituye la conciencia, nos sana la conciencia y nos permite tener una visión superior, que es lo que realmente está representando el ojo de Horus. Una visión que vaya más allá de lo evidente, una visión totalizante, una visión integradora, una visión totalizadora. Cuando hablamos de religiosidad o de mitología egipcia, hay que hablar realmente de mitologías del antiguo Egipto, porque variaba muchísimo según la ciudad en que nos ubiquemos, o la región de Egipto donde nos ubiquemos.
Por eso es que, por ejemplo, en Hermópolis, Thoth representa los poderes mentales del dios Ra, del dios solar, eh, y por eso es el pensamiento divino. Se le asigna ser como el cabecilla de la octóada, de las 8 figuras divinas que son creadas a partir de Thoth. Por lo tanto, Thoth vendría a ser la novena figura de lo que se va a llamar la Enéada hermopolitana. En cambio, en Heliópolis, Thoth viene a representar o encarnar la lengua o corazón de Ra, con la cual Ra crea las cosas, el mundo. Claro, esta disyuntiva entre lengua y corazón no es tal, porque dentro de la concepción egipcia, y bueno, y en otros contextos también, la lengua viene a ser una prolongación o proyección del corazón. Finalmente, en Memphis, Thoth era la lengua del dios Ta. Ta fue un dios menfita que creó el universo y creó los dioses y todas las cosas que existen solamente con la palabra, solamente con el verbo. En ese contexto, entonces, Thoth era la lengua con que Ta pronunciaba todas las cosas. Bueno, hemos llegado al final de esta clase sobre la interpretación mítica de Mercurio, pero desde estas otras mitologías. Es un breve recorrido donde hemos puntualizado cosas con la idea de enriquecer, como hemos dicho, esa caja de herramientas interpretativas a la hora de encarar una carta astral o cualquier técnica astrológica. Allí tienen mis contactos en las redes o en el correo electrónico si desean escribirme. Hay un segundo video de este mismo tópico, un segundo video donde vamos a seguir desgranando y comentando a el Mercurio astrológico desde otras perspectivas, desde otras mitologías distintas a la grecolatina. Y también estén muy atentos a dentro de la programación de Así de Simple, a una sesión en vivo donde vamos a interpretar casos concretos, casos reales de cartas astrales, y donde vamos a abordar al Mercurio astrológico empleando algunas de estas herramientas míticas que hemos estado comentando en los videos, así que no se lo pierdan. Bueno, nos veremos muy pronto y un abrazo. Chao.